Ella me encontró un día en el cuarto drogándome. Le empiezo a pegar, le empiezo a humillar. No merece la vida que yo le he dado, ¿no? Cuando estaba tranquilo, me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿por qué me sigo drogando? ¿Por qué no he podido dejar la droga? ¿Por qué no tengo esa fuerza? Y le pedía yo a Dios, Dios, ayúdame, ya no me quiero drogar. Pero la ansiedad me atrapaba nuevamente. ¿La ansiedad por consumir? La ansiedad por consumir era más fuerte que mi voluntad por dejarla. El consumo de drogas psicoactivas es uno de los problemas sociales que más se ha agravado en los últimos años. La desintegración familiar, el abandono de los hijos y la falta de espacios deportivos ha provocado que el consumo de algún tipo de sustancia adictiva en menores aumente de forma alarmante. Es preocupante que la adicción al tabaco y el alcohol inicie en las escuelas, en donde casi un 20% de los estudiantes los ha consumido con sus compañeros de clase. Lo que inicia como una diversión, muchas veces termina en adicción. Primero, de muy pequeño empecé a tomar como a los 11 años. Cada vez que bebía, tomaba o me drogaba, casi siempre el alcohol va muy compaginada con la droga, ¿no? Luego, como a los 15 años, me empecé a meter cocaína. Droga es toda sustancia ajena al organismo, que al introducirse al cuerpo no es elemental para su funcionamiento y ocasiona algún cambio metabólico en él. Las drogas son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir estimulación o depresión del sistema nervioso central, dando como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento y del ánimo de la persona. Lloraba mucho, la mera verdad. Tomado lloraba mucho. Pero muchas veces me quería hacerlo fuerte y no podía. Sí me hacía sentir más débil. No quería yo aceptar la verdadera realidad. El uso continuo de estas sustancias puede llegar a provocar dependencia. Todos los días, las personas están expuestas a sustancias que pueden causar dependencia, a través de mensajes en el cine y la televisión o ante el consumo de familiares o amigos. Que llego a una edad de 10, 11 años, empiezo a ver a mis padres, a mis abuelos, cómo beben. Todo niño quiere hacer lo que los adultos hacen. Obviamente yo veo ese tipo de cosas, alcohol en mi casa, y lo empiezo a imitar. Era, mijo, vete por cómprame 3 cajetillas de Marlboro Light. Mi papá se fumaba en un día normal 3 cajetillas. Mi mamá se fumaba 2. Se puede presentar de las dos maneras. Se puede presentar iniciando primero con una disfunción familiar, con situaciones de violencia intrafamiliar, con situaciones de descuido, de abandono hacia la persona que consume, donde él sienta esta necesidad de buscar algo que le llene ese espacio o ese vacío que siente, y entonces haya el consumo. Pues estaba solo, no había una guía, ¿me entiendes? Papá no está en casa, mamá trabajando. Y pues no había con quién. Es más fácil ir a buscar las compañías, ¿no? El bombardeo constante de mensajes mediáticos que asocian el consumo de sustancias adictivas con el placer, en suma con las presiones sociales que viven los jóvenes, ha llevado a muchos adolescentes a iniciar desde edades cada vez más tempranas a consumir sustancias adictivas que se les presentan como inofensivas, tales como la nicotina a través del cigarro y el alcohol. Sobre todo en la gente joven es mucho el hecho de que vamos con los cuates, pero a lo mejor tú no consumes, y es así como que ándale, consume, vente, si quieres salir con nosotros. De alguna manera se presiona, se provoca el consumo. Y empiezo a juntarme en la esquina con los amigos, para poder encajar a ese tipo de ambiente, de encajar con ese tipo de amigos. Pues realmente tienes que consumir lo que realmente se consume en esos momentos: cigarros, cerveza, ¿no? Así comienzo a hacer contacto con el alcohol por primera vez, ¿no? Como a los 12 años. Sin embargo, la gran mayoría de estos jóvenes consumidores
no están conscientes del daño que causan en su organismo, en su economía y en sus relaciones sociales. Por ejemplo, en el trabajo tenemos el ausentismo, tenemos los despidos por la misma situación, ¿no? Tenemos consumo dentro de las instalaciones y muchas veces pues eso nos lleva a la ruptura laboral. En las parejas pues viene la separación, los divorcios, el abandono. En cuanto a la sociedad, las amistades empiezan a delegar, a segregar un poco más a la persona que consume. Hubo conflictos muy fuertes con el familiar, al grado de insultos o peleas, ¿no? Entonces era vivir con el enemigo en casa. Era una lucha de poder entre familiares. En el seno de la familia, nosotros o yo como madre, pues sufrí muchísimo, ¿no? Y estaba yo desesperada. El consumo de estas sustancias de manera constante genera en el organismo una dependencia conocida como adicción. Es muy importante que tengamos claro que la adicción es una enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque es primaria, es crónica, es progresiva, es tratable, mas no curable, pero es mortal. Al principio no hay problema, dicen ellos, ¿no? Yo la controlo, yo me tomo unas copas y me la paso bien y yo sé hasta dónde y me limito. Sí, llegaba a sentir que tenía todo controlado. Pero el proceso se va incrementando hasta que llega un punto en el que ya no depende de ti si quieres o no. Tu cuerpo te está pidiendo un cigarro, tu cuerpo te está pidiendo una copa, tu cuerpo te está pidiendo algo más. Y en ese momento creas la dependencia y en ese momento ya no eres tú quien decide, sino tu organismo y la misma enfermedad es ya la que decide cuánto quieres consumir y por qué consumes. Bueno, primero la ansiedad. Estoy en un lugar y así como máximo una hora y cuarto no he fumado un cigarro, ya me empiezo a estresar. Tengo que salirme, esté donde esté, a fumar. Algunas drogas pueden producir euforia y alucinaciones durante su consumo, pero en los momentos de abstinencia, la persona experimenta desesperación, angustia y depresión. En algunos casos extremos de adicción, el consumo puede llevar a la locura permanente o hasta la muerte. Por el efecto de la droga, porque sé que no es real, ¿no? Veo a la muerte. Empiezo a sentir cómo rasgan las paredes, cómo me llamaban, cómo me decían, ya es tu tiempo, ¿no? De que te vayas. Ya estaba yo cayendo en la locura. Ya veía yo alucinaciones. Y la hija del vecino salió al baño. Y yo lo vi de una manera diferente, como un animal. Y salí con el machete. Lo bueno y gracias a Dios, ¿no? Que el vecino salió y me habló y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes, no? Volteé y pude reconocer su cara. Él me pidió el arma y se la di y me volví a encerrar a seguirme drogando. La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reveló que en México el 43% de la población entre 12 y 25 años está expuesta al consumo de la droga. De estos, la mitad llega a consumirla de manera experimental y el 5% se vuelven adictos. ¿No? Obviamente empiezas a buscar, empiezas a querer experimentar. Y me empieza a entrar la curiosidad. ¿Qué se sentirá? ¿A qué sabrá? ¿No? Y 17 años, iba yo a cumplir 18 años cuando empecé a conocer la droga. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, 20 millones de personas mueren anualmente a causa del abuso de las drogas. Las drogas las podemos clasificar de acuerdo a sus efectos en el paciente, si son legales o ilegales. Se pueden clasificar en aquellas que son estimulantes del sistema nervioso central o aquellas que son depresoras del sistema nervioso central. La Organización Mundial de la Salud clasifica las drogas en 4 grupos de acuerdo al grado de peligrosidad, tomando como referencia los efectos que tienen sobre el comportamiento, la creación de dependencia y la toxicidad para el organismo. Dentro del primer grupo se considera a las más peligrosas, que son el opio y sus derivados, como la morfina y la heroína. El grupo 2 considera a los barbitúricos y al alcohol, ya que actúan como sedantes en el sistema nervioso central. El siguiente grupo incluye la coca, la cocaína, anfetaminas y derivados. Y por último, el cuarto grupo abarca LSD, cannabis, mescalina o alucinógenos y derivados. Otra de las clasificaciones considerada por la OMS es la de drogas depresoras y drogas estimulantes. Dentro del primer grupo se considera a los opiáceos, barbitúricos,
tranquilizantes, alcohol e inhalantes. Mientras que entre las drogas estimulantes se encuentran la coca, cocaína, tabaco, cafeína, anfetaminas, cáñamo, LSD, peyote y mescalina. Existen algunas sustancias que son aceptadas ante la sociedad. Sin embargo, la adicción a estas es causa de una lenta destrucción del organismo. Las drogas legales son aquellas que son permitidas por la ley, ¿no? Sería el tabaco, la nicotina, que es una sustancia bastante adictiva, el alcohol, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que también está considerada como adictiva, y aquellos también los fármacos que son hipnóticos sedantes, que son bajo receta médica, pero pueden ocasionar adicción a la persona. La cafeína es la droga de consumo más popular en todo el mundo. Se estima que el promedio por persona consume 2 kilogramos de café anualmente. Esta sustancia es naturalmente una droga psicoactiva, lo que significa que tiene la propiedad de alterar el pensamiento, el comportamiento y los estados de ánimo de las personas. La gente empieza a generar placer consumiendo ese tipo de sustancias y encuentra que de esta manera se está sintiendo bien. Al principio no hay problema, dicen ellos, ¿no? Pues principalmente tomo café en la temporada de exámenes como es esta, nos ayuda mucho a mantenernos despiertos. Por lo regular en las mañanas para despertarme y por las noches para leer hasta tarde. Pues lo consumo en la noche y para mantenerme despierta. En la noche por gusto y en la mañana a veces para despertarme. Pues diario, tanto en la noche como en las mañanas. Regularmente me gusta el sabor, pero me mantiene despierto. Cuando la cafeína es tomada como una bebida, comienza a llegar a todos los tejidos del cuerpo luego de unos 5 minutos, alcanzando su máxima concentración en la sangre aproximadamente a los 30 minutos de ser ingerida. Dosis diarias muy altas de cafeína pueden producir niveles altos de azúcar en la sangre y niveles de acidez importantes en la orina. Su abuso produce estados de excitación que se conocen como crisis por cafeína, que incluso pueden llegar a provocar convulsiones. El consumo del café está ligado al uso de otra sustancia adictiva que se encuentra en el tabaco, la nicotina. Mi adicción pues es al cigarro, muy fuerte. La nicotina es una droga activa. El hecho de consumir es una fuga, es una manera de olvidarte de las cosas, de bajar la tensión, de sentirte diferente. Lo típico con los cuates. Mis cuates todos fumaban. Te empiezas a sentir así como, pues yo no hago nada interesante, los demás ya fuman y yo no. Y cosas así, y pues dices, pues vamos a probarlo. 14 años. Muchas personas, por ejemplo, fuman y dicen que con eso se relajan, cuando la nicotina acelera el sistema nervioso central, ¿no? Al contrario, en lugar de estabilizarlo, te acelera. La nicotina es una de las drogas sociales más utilizadas en la actualidad. Se consume de varias formas. La principal de estas es inhalando la nicotina a través del humo del cigarro. Un daño notable, sí, tos. Es una tos que se hace por la tos de fumador, que le llaman. El alcohol es una droga social que desinhibe a las personas. El alcohol generalmente produce sensaciones de relajamiento y desinhibición que se confunden con el placer. Sin embargo, si el consumo continúa, llega a causar efectos de visión borrosa o problemas de coordinación. Si se consume en exceso, la persona puede perder la conciencia, llegar a un envenenamiento por alcohol e incluso morir. En mi juventud empecé a tomar en unas posadas, en unas fiestas así de tardeadas. Me daba para arriba y me sentía yo bien. Pero a través del tiempo me fue ganando la voluntad y empezaba a hacer cosas que no tenía que hacer. El alcoholismo es una enfermedad que causa graves daños en todo el organismo, pero principalmente en el sistema nervioso, el hígado y el corazón, provocando enfermedades muy severas, como la cirrosis hepática y la muerte. Cualquier persona, sin importar la edad o el sexo, puede llegar a ser dependiente de las bebidas alcohólicas. Me doy cuenta que mis hijos empiezan a beber a pronta edad, me preocupa tremendamente, se me mata un hijo
por el problema del alcohol y lógicamente pues quedo mucho más afectada. Mi familia sigue siendo una familia alcohólica y ahora me doy la sorpresa, ya tiene algunos años, de que mis nietos también son alcohólicos. 30% de los bebedores mexicanos son adolescentes de entre 12 y 17 años de edad. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública en el 2008, el 50% de los delitos fueron cometidos bajo la influencia del alcohol. Pidiendo la moneda, robando a todo el mundo, o sea, hacer cosas que no deben hacer. La marihuana es una planta psicoactiva llamada cannabis o cáñamo. Esta droga ha sido utilizada en la medicina para estimular el apetito de los enfermos de SIDA y como antivomitivo para después de las quimioterapias en los pacientes con cáncer. La marihuana es una depresora del sistema nervioso central. Sus efectos son en cierta medida similares a los del alcohol. El alcohol también es un depresor, ¿no? Y muchas gentes toman porque se sienten relajadas, se sienten bien. La marihuana también es un depresor. Algunos científicos la incluyen en la categoría de los alucinógenos menores debido a sus efectos modificadores de la percepción. La marihuana y su derivado, el hachís, pueden ser consumidos por vía oral o fumados. El humo de la marihuana puede llegar a producir bronquitis crónica, enfisema pulmonar y cáncer de pulmón. También entorpece la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo, lo cual dificulta la retención de los sucesos que se han vivido bajo los efectos de la sustancia. Marihuana empecé a consumir como un año nada más, como a los 13. Bueno, nada más la consumí como un año porque realmente no me pareció el tipo de efecto que realmente te llega a hacer, ¿no? El LSD es una de las sustancias psicodélicas más conocidas y potentes. Induce a estados alterados de conciencia, comparados en ocasiones con los de la esquizofrenia. Coloquialmente se le conoce como ácido, trippy o tripa. Las dosis de LSD son tan potentes que se tienen que medir en microgramos o 1/1000 de gramo. Cuando la sustancia se administra por vía oral, los efectos tardan en manifestarse unos 30 minutos o 1 hora, y según las dosis, el efecto puede durar entre 8 y 10 horas. Pueden darse episodios conocidos como retrospectivas, durante los cuales el sujeto revive determinados aspectos de la experiencia con el LSD, aun cuando no haya vuelto a consumir la droga. El LSD, el éxtasis, el ice, que son drogas de diseño, se producen alucinaciones. En el siglo XIX, la cocaína se usaba como anestésico. A partir del siglo XX, comenzó a consumirse como droga en polvo aspirado por la nariz. Esta sustancia, que se origina de la planta de la coca, es un estimulador del sistema nervioso, que se usa actualmente como droga recreacional. Lo que generan es esta parte del placer momentáneo, ¿no? Cuando la gente consume alguna sustancia, lo que va a encontrar es que en ese instante en el que siente cómo ingresa la sustancia, se siente un placer. Es una ansiedad demasiado fuerte, incontrolable. La ansiedad en la garganta de que el humo vuelva a pasar por ahí es demasiado fuerte, es súper desesperante. Otros nombres que reciben son los de coca, perico, aguacata, manteca, pasta, sniff, sniper, gambas blancas y farlopa. Existen 2 formas de cocaína utilizadas, la sal de hidroclorato y los cristales de cocaína, comúnmente conocidos como crack. El crack o la piedra. Esta es una forma de consumo de la cocaína en cocaína base, que la revuelven con algunos otros, como puede ser bicarbonato, como puede ser, incluso les echan hasta raticidas o, bueno, infinidad de cosas que pueden dañar al organismo mucho más, ¿no? O sea, aunado al daño que ya se genera por la pura cocaína. La que muchos conocen, no piedra, no es cocaína comprimida, creo, no sé cómo le llaman. Empiezo a ingerir eso y empiezo a sentir ansiedad de querer más y más y más. Desesperación, siento ganas de más droga, ¿no? Los efectos de excitación, elevación de la autoestima y confianza que produce la droga duran aproximadamente 1 hora, y al volverse dependiente de su uso, la ansiedad ocasionada por la falta de consumo puede desencadenar la muerte por ataque cardíaco fulminante, paro respiratorio, trastornos digestivos o problemas en el sistema nervioso central. Es un placer momentáneo, porque posteriormente empiezas a consumir nuevamente y el efecto va disminuyendo. Vas sintiendo, necesitas mayor cantidad para poder sentir el mismo placer que sentías. La cocaína es una de las drogas que genera una mayor dependencia. Según estadísticas de la OMS, existen en México más de 150,000 consumidores.
Otra sustancia altamente adictiva y perjudicial es la heroína. La heroína es una droga derivada de la planta de la amapola y perteneciente a la clase de drogas denominada opiáceos. Es producida a partir de la morfina y a través de un proceso químico, y su efecto es 3 veces más fuerte. Al entrar al cerebro, la heroína se convierte en morfina y se adhiere a los receptores opioides, causando el efecto anestésico de este medicamento. Tan solo en Tijuana, México, mueren 2 personas a la semana por el abuso de esta droga. Las anfetaminas son otro psicofármaco excitante que parte de la efedrina. Su consumo produce un aumento en la presión sanguínea, insomnio y aumenta la actividad cerebral. Ayuda a mantener el vigor durante varios días comiendo poco y sin dormir. Algunos deportistas la utilizan ilegalmente para aumentar su rendimiento. Un listado de sustancias que son prohibidas. Por lo regular, todas aquellas que provocan que el rendimiento sea mayor o que provocan que haya una alteración en el organismo para que puedas resistir, aguantar, tener más fuerza, más potencia, son prohibidas. En el deporte existe un nivel de competencia muy grande, que solo se incrementa cuando se habla de deporte de alto rendimiento. Para mejorar de una forma notable es que algunos recurren a este tipo de estimulantes, lo que se conoce como dopaje o doping. Al resistir, al aguantar, al tener más fuerza, más velocidad, al hacer más repeticiones, tú automáticamente estás haciendo algo pero con un apoyo de una sustancia. Dentro de las reglas internacionales del deporte se considera una práctica deshonesta. Trabajar para lograr todos los objetivos y para lograr el alto nivel, lo único que necesitas es años y horas de entrenamiento. Aquí no hay secreto, nadie ha descubierto el hilo negro ni nada de eso. Algunas personas recurren a otro tipo de drogas para intentar mantener una buena figura. Las drogas más utilizadas en los tratamientos para la obesidad son las llamadas anorexígenas, que están relacionadas químicamente con las anfetaminas. Porque las anfetaminas, que son las que se utilizan para adelgazar, son estimulantes del sistema nervioso central. Estas sustancias estimulan el organismo, la actividad del cuerpo para aumentar ese metabolismo. El cuerpo llega a producir una dependencia que posteriormente, al suspenderlas, nos van a ocasionar un cuadro de supresión a la sustancia, que se va a manifestar con ansiedad, con cambios de humor. Usar drogas para adelgazar puede provocar hipertensión, taquicardias, hemorragias cerebrales, insomnio, alucinaciones y retención urinaria. También pueden causar diarrea, anemia y en algunos casos leucemia. Otra de las nuevas drogas producto de la combinación de heroína y cocaína es la speedball, que provoca descontrol, falta de coordinación, riesgo de coma y muerte. El tocar fondo en el mundo de las adicciones no quiere decir que no haya salida, solo es necesario tomar la decisión. Donde ya me quedé en la calle, donde ya no tenía yo a nadie, donde ya me tenía yo que quedar en las banquetas. Esta parte de que ellos le llaman fondear, muchas veces es la cárcel, un accidente, donde a lo mejor hubo agresión física y verbal en casa, a lo mejor a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Es cuando ellos de pronto dicen, yo no hacía esto, yo no quiero continuar haciendo esto, necesito la ayuda, ¿no? Y empiezo a ver mi apariencia y empiezo a darme cuenta, bueno, ¿acaso no? Ya soy bastante mal, ¿no? En esos momentos de lucidez es cuando ellos empiezan a pedir la ayuda, ¿no? Empiezan a buscar. Aquí hay algo bien importante. El hecho de pedir la ayuda es bueno, pero también el punto de dónde se la vas a ofrecer. Cuando ya sientes que caes en un abismo, que ya no puedes salir, que no hay solución, que no hay vuelta atrás. Esta ayuda se les brinda a través de un programa residencial, un programa de consulta externa, asesorías telefónicas, puede ser también por pláticas informativas a diferentes niveles. Nosotros nos basamos en la filosofía de Alcohólicos Anónimos, porque se ha demostrado que durante 65 años los grupos de Alcohólicos Anónimos son los que se han mantenido a la cabeza de lo que es la recuperación de los alcohólicos, ¿no? Y de los adictos. Gracias a este programa me ha devuelto el nombre, me ha devuelto otra vez, puedo mirar de frente, la familia me ha devuelto la confianza. Es importante que los muchachos conozcan que la recuperación está en grupos, cuando ellos de pronto se dan cuenta que solos no han podido manejar el consumo, solos no han podido evitar consumir. No es fácil. ¿Por qué? Porque realmente la ansiedad que traes arrastrando de varios años, la drogadicción que traes de varios años atrás,
se te hace muy difícil. Los grupos de Al-Anon ofrecen el apoyo a los familiares del adicto. El tratamiento no debe ser solo para el enfermo, sino para todo su entorno social, para que la recuperación sea completa. Los grupos de Familia Al-Anon es una confraternidad constituida por amigos y parientes de enfermos de alcoholismo. Nos reunimos para compartir experiencia y esperanza. El día de hoy he recuperado a mi familia, a mis hermanos, como aquí en el grupo de AA, que yo he encontrado esa esperanza y que el día de hoy no cambio el peor día estando en AA por mi mejor día cuando me drogaba y bebía.